Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí y por interesaros por este ámbito de las Smart Cities. Como bien me han presentado, soy un trabajador de Indra que me encargo de la parte de consultoría y desarrollo de negocio para las administraciones públicas en el ámbito de las Smart Cities. Para aquellos que no lo conozcáis muy bien la compañía, si hay alguno, pues Indra es una multinacional líder en el mundo de la consultoría y de la tecnología, líder en España y en Latinoamérica, y ofrece soluciones y servicios, ambas cosas, en diferentes sectores de negocio. Transporte y tráfico, energía e industria, administración pública y sanidad, servicios financieros, seguridad y defensa, telecom. Es un sinfín de servicios o de sectores sobre los que ofrece servicios y soluciones. Y tiene un modelo de negocio que es diferencial porque está muy basado en la innovación. Decimos esto porque destina aproximadamente entre el 6 y el 8% de sus ventas, que son esos 3.000 millones de euros anuales, en I+D. ¿Vale? Tenemos presencia en 138 países y aproximadamente unos 43.000 empleados en la compañía. ¿Qué hacemos dentro del ámbito de las Smart Cities? Pues nosotros tenemos muchísimas soluciones que se han implementado a lo largo de los años en todos esos sectores en los que hablábamos, y lo que hemos hecho ha sido integrar y perfeccionar ese tipo de soluciones que ya estaban implementadas para adaptarlas al ámbito urbano, al ámbito de las Smart Cities. Junto a ellos, junto a esa coordinación de todas las diferentes soluciones del ámbito Smart, hemos agregado un componente que es diferencial para lo que nosotros llamamos la práctica global de Smart Cities, que es la plataforma urbana. La plataforma urbana de Indra, que se llama Sofia 2, que explicaremos más tarde. Ya no cuento más sobre la compañía. Lo que sí que quiero introducir de manera inicial es que, habitualmente cuando hablamos de las Smart Cities siempre se empieza a explicar el mismo concepto. Ese de que desde el año 2008 más del 50% de la población va a vivir a las ciudades, y que esa urbanización de la población, que además consumimos 70% de los gases, aquello que siempre explicamos de ese nuevo desafío que tenemos. Y al final acabamos diciendo que lo que tenemos que hacer es una Smart City que esté centrada en el ciudadano, porque esta es el centro de todo. Sí, muy bien, pero al final nos encontramos con una realidad que es un poco diferente, que hay dos enfoques. Hay un enfoque por un lado que es el de infraestructuras, en el que buscamos una mejor gestión de los servicios basada en la eficiencia y basada en los datos que obtenemos principalmente de sensores o de información que podemos extrapolar. Pero al final es ese enfoque de infraestructuras. Y por otro lado tenemos otro tipo de enfoque, que es ese otro enfoque del que siempre hablamos, el del ciudadano, ese enfoque de comunidad, ese enfoque de centrarnos en sus necesidades, de participarles, de abrirles los datos para que ellos puedan trabajar con esos datos, crear entornos colaborativos en el que todos participemos y mejorar al final la calidad de vida del ciudadano. Al final, ni un punto ni el otro son perfectos. Evidentemente los dos tienen problemáticas. Hemos de encontrar ese punto medio en el que seamos capaces de obtener esa información más cuantitativa de las infraestructuras y ese otro tipo de información más cualitativa y ese servicio cualitativo hacia las personas. Encontrar ese punto medio que permita ese enfoque real de Smart City sin tener que contar la historia de siempre de que está centrado en el ciudadano. Y además nos encontramos con un segundo reto, el reto de que hasta ahora hablamos siempre de Smart Cities, de ciudades inteligentes, y limitamos esto al ámbito geográfico de una ciudad. Esto no tiene por qué ser así. Si somos conscientes de la realidad, nos encontramos en multitud de situaciones, y puede ser el caso de aquí de Madrid, o puede ser el caso de Barcelona, que es donde vivo yo, en el que Barcelona y Hospitalet están separados por una calle, pero realmente no sabes en qué puesto estás, que tenemos que gestionar únicamente el tráfico de Barcelona olvidándonos del otro lado de la calle, las emergencias de un lado y del otro, y hemos de tener una visión también de comunidad, del territorio, ¿vale? Y esto aplica a diferentes ejercicios, al ejercicio en sí de la Smart City, viéndolo como algo más global, y también al ejercicio de crear servicios que puedan darse a diferentes municipios. Pongamos el caso, hay muchísimos municipios pequeños en el ámbito de Madrid o en el ámbito de toda España, pensemos en Castilla y León, hay multitud de ciudades que por sí solas no podrían tener una estrategia City y definirla, pero sin embargo si agrupamos y federamos diferentes ciudades con un enfoque global, con una plataforma que permita gestionar diferentes servicios, federamos este tipo de servicios de una manera única, podremos permitir que ese tipo de ciudades que hasta ahora no podrían permitirse un enfoque similar, puedan adoptarlo, ¿vale? Es otra manera de entender este enfoque de comunidad inteligente más allá de la propia. Por último, definimos algo que es la estrategia clásica de transformación de Smart City, ¿no? Creemos que hay tres elementos principales que se tienen que tener en consideración a la hora de realizar cualquier proyecto de Smart City. El primero de todos es la estrategia de ciudad. Si una ciudad no tiene una estrategia propia definida de qué es lo que quiere hacer, mal va a empezar definiendo una estrategia de Smart City. El ejemplo más clásico es el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Uno de los requisitos que les pedían a las ciudades era: tenéis que tener una hoja de ruta, tenéis que tener un plan estratégico de ciudad. ¿Lo tenéis o no lo tenéis? Si lo tenéis, adelante. Si no lo tenéis, ¿qué vais a inventaros en esta propuesta?
vais a inventaros soluciones que alguien os ha ofrecido, vais a soluciones que no están coordinadas, que no van a ser sostenibles, que no van a durar en el tiempo, que no tienen una trayectoria definida y una hoja de ruta. Ese plan estratégico es obligatorio para poder definir cualquier tipo de estrategia en la ciudad y para poder llevarla a cabo de una manera eficiente. Y que debajo de ese plan estratégico de ciudad haya un plan SMART, de qué tipo de actuaciones queremos hacer y para qué las queremos hacer. Ligado a esa estrategia de ciudad está el modelo de gobierno. No se le puede pedir a un ayuntamiento que haga una transformación si no le das las herramientas para que haga esa transformación. Esas herramientas son que haya alguien que sea capaz de liderar ese proyecto, ¿vale? Siempre se cuenta la misma historia de que el alcalde debería de tener esa capacidad de liderazgo, y es cierto, el alcalde debe tener la capacidad de impulso, pero le has de dar a alguna persona de liderazgo y que sea capaz de hablar con los diferentes departamentos que hay en un ayuntamiento y coordinar todas las actividades de una manera única. Estamos muy acostumbrados a trabajar en silos departamentales. Yo, si trabajo en urbanismo, no comparto mi información con la gente de vivienda, ni comparto la información con la gente de movilidad, ni comparto la información con otro tipo de departamentos de la misma administración. ¿Por qué? Porque la información es mía y porque la tienen que saber los demás. Eso es un enfoque erróneo. Lo mejor es compartir esa información y encontraremos servicios que puedan servir para todos. Y en este caso, pues un modelo de gobierno que permita gestionar todos esos departamentos de una manera inequívoca. Segundo y tercer punto, ¿para qué? ¿Qué políticas públicas queremos llevar a cabo? Esa es la finalidad. ¿En qué queremos mejorar la vida del ciudadano y de qué manera? Y sobre todo, medir el impacto. Si no pensamos en las variables de medición de impacto, lo que hagamos difícilmente va a ser demostrable que ha sido exitoso o que no ha sido exitoso. Al final hemos de conseguir tener una métrica que nos permita ver aquello que nos hemos gastado, qué retorno ha tenido. Y eso es realmente importante, tanto para presentarlo para el ciudadano como para que la siguiente vez que elaboras otra política pública o que gestionas un presupuesto, sepas cómo tienes que gastarte esa cantidad y cuál es la mejor manera de obtener un retorno a esa cantidad. Retorno no me refiero a un retorno para ti, sino un retorno para el propio ayuntamiento para que pueda gestionar mejor el. Y por último, lo que hay debajo es una capa que es el habilitador, es la tecnología. Esto no va únicamente de tecnología, ¿vale? Estamos muy acostumbrados a hablar de tecnología, sensores, IoT, es genial, todo eso es súper importante, pero eso es una herramienta más, que nos permite hacer cosas, pero es una herramienta. Nos permitirá tener información, mejorar la operación, mejorar la gestión de los servicios, pero como una herramienta, no como el centro de la actividad. Eso en cuanto a la transformación SMART. ¿Cómo dividimos nosotros un proyecto clásico? Un proyecto clásico entendido como un proyecto en el que se incluyen todos los ejes necesarios para una transformación SMART de una ciudad. Primero de todo es una fase de consultoría y oficina de proyectos, una segunda fase donde están las soluciones verticales, las soluciones de los diferentes ámbitos o áreas del ayuntamiento, y una tercera fase donde está la plataforma urbana, como elemento de gestión integral de todas las demás soluciones. Si entramos en la primera de ellas, la consultoría, ¿qué es lo que es necesario? Es esa definición de objetivos, de prioridades, del target, a quién va dirigido, identificar ese tipo de proyectos, su modelo de financiación, su cadena de valor, su mapa de actores, los aspectos legales, que había una de las preguntas que, por ejemplo, se le estaba haciendo antes a Carlos, es el tema legal, cómo estáis gestionando sus datos. Muchas veces empiezas un proyecto y esa parte de la gestión de datos te olvidas y piensas, bueno, esto será el día de mañana cuando alguien me venga a hacer una inspección o me pregunten por cómo están esos datos. Que se tiene que delimitar claramente desde la fase inicial. Análisis de las mejores prácticas, para esto la RECI es un buen apoyo, evidentemente. Una parte de PMO, que ahora explicaré, el roadmap de hacia dónde queremos llegar y un plan de comunicación, porque al final si esto no lo comunicamos a los ciudadanos es como que no hemos hecho nada. Siempre se dice lo mismo, es una ciudad, pregúntale al taxista qué tiene de SMART su ciudad. Él te va a dar un análisis rápido de qué es lo que se ha conseguido comunicar por parte del ayuntamiento hacia la ciudadanía, con lo cual es un elemento siempre a tener en cuenta para que haya una buena valoración y para que el proyecto cree ilusión. O sea, al final la ilusión es muy importante en un proyecto de este estilo. Segundo elemento que comentábamos es la oficina de proyectos, como segundo gran bloque. ¿Por qué? Porque al final lo que aporta una oficina de proyectos es esa coordinación y esa armonización de las diferentes tareas que se hacen a lo largo del proyecto, apoyando en esa parte de la dirección, consultoría de los diferentes proyectos que se pueden introducir o que se pueden intercambiando sobre los que ya tienes planificados, sostenibilidad del propio proyecto, es un elemento fundamental. Si no somos capaces de crear un proyecto sostenible, será un proyecto de legislatura, pero no va a ser un proyecto que va a continuar para la siguiente alcaldía, porque van a ver que es un proyecto del antiguo alcalde y ellos van a crear uno nuevo. Sin embargo, si el propio proyecto conseguís que sea 100% sostenible, en el tiempo, ese proyecto se mantendrá allí porque ya es sostenible por sí mismo, con lo cual no te has de preocupar por él. La parte de comunicación contamos y la parte de formación a los empleados, a los técnicos municipales, para que puedan seguir con el desarrollo una vez se haya llevado a cabo.
Estos serían los dos grandes elementos del eje 1, del eje de consultoría y oficina de proyectos. El segundo eje son las soluciones verticales. Aquí lo que hemos hecho ha sido agrupar las diferentes soluciones verticales que tenemos en la casa, que al final son las soluciones habituales que encontramos en prácticamente cualquier offering de Smart Cities completo. Las agrupamos en 4 grandes bloques: energía y sostenibilidad, salud y seguridad, pese a que suene extraño, movilidad urbana y economía y servicios. En el primer movilidad urbana es uno de los elementos fundamentales. Al final, casi todas las ciudades, por lo primero que te preguntan es por la gestión del tráfico de la ciudad. Siempre te dicen, el tráfico en mi ciudad es muy malo. Sí, es muy malo. El tráfico de Madrid es malo, el tráfico de Rivas no sé cómo será. Pero bueno, si lo comparamos con el tráfico de Estambul o con el tráfico de México DF, es una maravilla de tráfico. Eso es un tráfico a gestionar que no tiene nada que ver con este. Del aeropuerto al centro tardar 3 horas y media es algo que aquí no nos va a pasar, y eso sí es una gestión de la movilidad de manera diferente. ¿Qué es lo que nos permiten las soluciones actuales de gestionar el tráfico? Es integrar miles de fuentes de datos diferentes. Hasta ahora teníamos análisis de cámaras que nos permitían ver cuáles eran más o menos los flujos de tráfico, teníamos las espiras que teníamos tiradas en el suelo de la DGT o algunas que habían instalado los ayuntamientos, que permitían ver ese flujo de vehículos que circulaban por la ciudad. Eso nos permitía estimar y tener unos números de saber más o menos cuál puede ser el tráfico de la ciudad y un estimado de cuál sería el tiempo de entrada o de salida de la ciudad. Ahora hay miles de datos. Simplemente los datos que te proporciona ya Google Maps son 1000 veces más completos que todos los datos que teníamos hasta ahora. Pero hay muchos más datos que podemos agregar e integrar de esta manera. Y ya no solamente para el transporte privado, sino para el transporte público. Ahora mismo las redes de autobuses de las ciudades no se determinan de la manera que se hacían antiguamente, haciendo una encuesta a la gente a la puerta del autobús diciendo ¿a dónde va y a dónde viene? Imaginaros ahí la cantidad de gente que estaba allí haciendo encuestas. Ahora no, compras a una telefonía y le dices, a ver, dime los datos de los movimientos de gente. A partir de ahí puedo determinar mis rutas y ya está. Así lo ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona. Creó la red octagonal de autobuses en función de los datos que le había comprado a Telefónica sobre los datos de usuario. Con lo cual tienes cuáles son los movimientos naturales de las personas y a partir de ahí rediseñas tu red de autobuses en función de cuáles son los movimientos de las personas, mejorando la fluidez del tráfico de la ciudad y el tiempo de las personas. Y luego, evidentemente, hay otros retos que surgen hoy en día. La intermodalidad, por ejemplo, para nosotros es un elemento que nos parece clásico, ¿no? Todas las tarjetas en la mayoría de ciudades están integradas y puedes utilizar los diferentes tipos de transporte público con una misma tarjeta, ¿no? Esto en muchas ciudades no es así, en muchas ciudades de fuera de España esto no es así. Sin embargo, hay muchos elementos para introducir en el tema de la intermodalidad. Por ejemplo, si tenemos una tarjeta integrada y está en nuestro teléfono móvil y tenemos toda la información allí, ¿por qué no va a combinar la entidad de transporte esa información con tu información de renta? Y en lugar de pagar por la cantidad de kilómetros que haces o por el tipo de recorrido, en función de tu renta. Porque una persona mayor tiene que pagar 1,20 € si a lo mejor tiene una renta superior a una persona joven que tiene 17 años y está yendo a la universidad becado. Bueno, con 17 no, pero con 18 sí. Eso también podría ser una herramienta más para combinar ese tipo de información. La ventaja es que las fuentes de información cada día son más grandes y se pueden comprar cantidad de fuentes diferentes y otras que simplemente puedes gestionar tú mismo y que algunas que ya tienes en el propio ayuntamiento y lo único que tienes es que darles valor. Y luego hay una serie de retos como puede ser el vehículo eléctrico y demás que están cambiando el paradigma de las ciudades y sí que es verdad y que tenemos que adaptar las infraestructuras a ese tipo de necesidades. Y ya no se trata de tener cargadores, hay muchas ciudades que tienen cargadores pero cada vez que vas están vacíos porque evidentemente no hay un suficiente tráfico de vehículos eléctricos como para poder hacer uso de ellos. Sin embargo, de aquí a 5 o 10 años, 15, veremos que se tendrá que multiplicar esa red de cargadores y se tendrá que reorientar otra vez el sistema de carga y de recarga con compras por móvil, reservas y demás, como se hace en otros países, o como por ejemplo está sucediendo en Los Ángeles, por poner un ejemplo de una de las ciudades que se está gestionándolo de una manera diferente. Más allá de la movilidad urbana, pues por ejemplo la energía y sostenibilidad es donde se encuentran las soluciones más clásicas de Smart City. Cuando hablamos de la gestión de una ciudad inteligente, solemos hablar del riego inteligente, de la recogida de basura inteligente, de la iluminación inteligente. Son elementos clásicos y son elementos a tener en consideración, evidentemente. Lo más importante, o por lo que se tiene en cuenta ese tipo de elementos, es por el retorno que tienen de la inversión. Son gastos muy importantes para la administración pública y, por tanto, poner solución a esos gastos es realmente importante para hacer que tu proyecto, los costes de ese proyecto, lo más rápido posible. Y aquí también la parte de combinación de datos es realmente importante. Estábamos comentando el caso de Rivas, por ejemplo, la iluminación y el caso de reaprovechar la información, los sensores para diferentes cosas. Con la iluminación inteligente también lo que puedes tener es sensores de ruido. Un sensor de ruido al final lo que te da es una sensación de alerta, una señal de alerta, de que algo está pasando en un momento dado en ese punto de la ciudad. Y lo que haces es incrementas la iluminación de ese punto de la ciudad, con el fin de crear una sensación de seguridad.
se está comprobado que con iluminación tu sensación de seguridad es mayor y por tanto te sientes más confiado. Además de que la persona que está cometiendo un robo o un delito, al haber más iluminación se siente desincentivado a hacerlo. Entonces, otra de las maneras también de poder gestionar ese tipo de alertas de una manera más eficiente. Y lo mismo puede ser que sea una información del propio sensor que esté en la luminaria pública, o puede ser información que te llega de un 112 sobre que ha sucedido un hecho determinado en un punto de la ciudad, y por tanto lo que haces es aumentar la iluminación de esa zona de la ciudad. Son diferentes maneras de estos servicios, más allá del clásico ejemplo de ciudad inteligente o de solución inteligente que ya disponen muchas de las ciudades. En el ámbito, por ejemplo, de la salud y la seguridad, remarco el ámbito de la salud porque habitualmente la salud o la sanidad queda prácticamente fuera del ámbito de las Smart Cities, y es un poco extraño, ¿no? Porque en esa misma presentación que os decía al inicio, uno de los grandes retos que tienen todas las ciudades del mundo es el envejecimiento de la población, ¿no? Y sin embargo dejamos siempre de lado la sanidad. Y además la sanidad, con todo el tema de wearables y de hearables, tiene una cantidad de nuevas opciones para dar respuesta a las necesidades que son altísimas. Puedes telemonitorizar a tus pacientes desde casa sin tener que tenerlos en el hospital. Puedes controlar a tus familiares sabiendo qué es lo que les está pasando, si están en una buena situación o no. De hecho, uno de los proyectos más emblemáticos del año pasado, el proyecto que ganó el premio de Bloomberg, fue el proyecto Vincles de Barcelona, que era un proyecto que lo único que hacer era crear una red de asistencia a personas que podían estar o que estaban aisladas, ¿vale? La gente mayor de las ciudades podría encontrarse aislada, lo único que creabas por debajo era una red de personas que podían dar información sobre ellos, sobre si los habían visto en los últimos días, si todo estaba correcto, en caso que hubiese algún tipo de problema, o incluso de reportar sobre una incidencia que podría pasar. Es una manera de enfocar la información de manera diferente y de darles esa pátina, enfoque social diferente del que estamos dando hasta ahora. Por último, tenemos la parte de servicios más de economía y servicios de ciudad. Aquí incluimos pues, temas de participación, temas de gobierno abierto, que creemos que son evidentemente muy importantes. La participación está en boga y hemos de encontrar herramientas que permitan fomentar la participación de una manera. Sí que es cierto que nos estamos dando cuenta de que generar o crear aplicaciones móviles cada día tiene menos sentido, porque la gente no descarga aplicaciones móviles ya. Esto no es como hace 4 años, donde tenías tu teléfono móvil repleto de aplicaciones que utilizabas en el día a día y te levantabas por la mañana y lo primero que hacías era entrar al Apple Store a ver qué nuevo había y te lo descargabas. No es así. La gente ya no se descarga aplicaciones y ya te han recomendado además claramente que antes de instalar una borres otra, porque al final ocupan espacio y es una cosa ciertamente inútil. Lo que sí que se utiliza son las redes sociales y es una nueva manera de participar, las redes sociales. Analizarlas, extraer información de ellas, saber qué es lo que está pasando, dejar que la gente participe, registrar hashtags en concreto para monitorizar diferentes elementos que pasan por la ciudad. No tienes por qué crear una aplicación para generar incidencias sobre qué es lo que está pasando por la ciudad. Es tan simple como que utilices la red social e indiques a tus ciudadanos que con tal hashtag tienen que generar sus incidencias y enviarlas allí. Y tú lo único que haces es un seguimiento de este hashtag y lo pintas en una aplicación. La aplicación más simple que puede hacer cualquiera de vosotros mañana mismo. Es otra de las soluciones que al final le permiten a un ayuntamiento tener una manera diferente de gestionar sus servicios a través de una herramienta que tiene todo el mundo. Nadie se tiene que descargar esa aplicación, todo el mundo la tiene descargada. Entonces no estás haciendo un target de 5% de la población, sino del 90% de la población. Es una manera de generar un producto que al final tenga. Y por último, el tema del turismo, ¿vale? Bueno, tema de turismo y tema de Open Data. Tema de Open Data primero, hablando de transparencia. Estamos muy acostumbrados a generar portales de Open Data en el que hay inmensas cantidades de información y ninguna de esa información es válida para el ciudadano, ¿vale? Puede ser válida para alguno de los desarrolladores, en alguno de los que le pueda servir eso para importarlo y que tenga alguna utilidad. En la mayoría de los casos, esa información al ciudadano no es transparente de verdad. Es información que se está mostrando allí sin ningún tipo de orden, ni de contenido, ni de ganas de que sea visualizada. Eso es un cambio. Si queremos crear un portal de Open Data con información, ligando los dos términos, Open Data, información y transparencia ciudadana, hemos de crear portales que realmente te estén mostrando información, no que te estén mostrando datos, ¿vale? Y nos equivocamos siempre en el concepto entre dato y información. Un ejemplo clásico podría ser el portal de participación o el portal de Open Data del gobierno del Ayuntamiento de Bilbao. Es un portal que realmente muestra la información de una manera muy clara, con gráficos muy segmentados, clic y llegar hasta donde tú quieras, y es visual, saber realmente en qué se está gastando el presupuesto. Hay muchas maneras de fomentar esa información de una manera clara. Y por último, el ámbito del turismo. España es un país que atrae turismo de una manera natural. Tenemos unos recursos geniales, tenemos un país increíble y además tenemos una situación internacional que nos favorece que el turismo llegue a España, todo se ha de decir.
pero se ha de tener en consideración que si no transformamos el turismo en el país, puede que el día de mañana no sea lo que es ahora mismo. Hemos de utilizar esas fuentes de datos que tenemos, o sea, los museos saben el nivel de llenado que tienen ahora mismo en el propio museo. Tan difícil es crear un plan de viaje, tú sepas qué es lo que quieres visitar de Barcelona si vas mañana mismo, recojas la información de los museos sobre sus sistemas de ticketing, sus cámaras de vídeo o sus sistemas de reserva y puedes decir qué nivel de ocupación tienen y comprobar esos datos con el histórico. Al final lo que le puedo recomendar al ciudadano en su aplicación móvil es no vayas a este museo porque está ahora mismo al 90% de y tienes una cola de 2 horas. Te recomiendo este o este. Son cosas que realmente no requieren de tanto y se pueden generar contenidos de auténtico valor. Por último, el tercer eje, el de la plataforma urbana, ¿no? Una vez explicados todos los verticales, la plataforma urbana lo que nos permite es integrar esos verticales y darle nuevas capacidades, que se puedan gestionar de esa manera holística que siempre decimos, ¿no? No se puede gestionar algo de una manera global, con una visión global sobre todo lo que está pasando en la ciudad, si al final no tienes un elemento que aglutina toda esa información. Si no estábamos, como decíamos al principio, ¿no? Silos departamentales en el que no puedes entrar y ves la información solamente de tu silo, tú. Si quieres gestionar la ciudad de manera global, necesitas de una plataforma urbana. ¿Qué es lo que hemos hecho en Indra? En Indra desarrollamos nuestra plataforma urbana en base a un proyecto de I+D inicial, ¿vale? Que se llama SOFIA, Smart Objects for Intelligent Applications, era el acrónimo del proyecto, era un proyecto de I+D europeo de 30 y pico millones de euros, con grandes partners internacionales, Fiat, Acciona, Nokia, grandes empresas, y creamos esta solución. ¿Qué es lo que hicimos después en la compañía? Es desarrollar esa base de solución con nuestras capacidades y con el conocimiento que ya teníamos de otro tipo de soluciones que había en la casa. Y desarrollamos SOFIA 2. Además es una plataforma que sigue en continua evolución, que entramos en proyectos de I+D cada año que generan capacidades para la plataforma y es una manera también tener un continuo crecimiento, además de un roadmap interno en base a ventas, a productos comerciales que se tienen en la casa. ¿Qué es lo que es una plataforma urbana? La mayoría de vosotros sois técnicos, o sea, es una explicación un poquitín innecesaria, ¿no? Pero los que no lo sois, es bastante visual verlo de la siguiente manera, ¿no? Es comparándolo, por ejemplo, lo que sería al hardware, la placa base del ordenador, al software sería el sistema operativo o al ser humano sería el cerebro. Al final lo que haces es adquirir información en tiempo real a través de los sentidos. En este caso en la ciudad es a través de los sensores o de otros sistemas o dispositivos que están desplegados en la ciudad. Tomas decisiones en tiempo real en base a esa información que estás recibiendo de los sentidos. Almacenas toda aquella información en una memoria a corto plazo. Nosotros dividimos siempre la memoria en dos tipos de bases de datos. Una base de datos para gestionar el tiempo real de una manera rápida, una base de datos histórica para gestionar el otro tipo de información, la información histórica, que es aquella información que tú ya has consolidado en tu memoria a largo plazo. Y a la hora de reaccionar frente a un nuevo evento, lo que haces es gestionar la información de ese corto plazo, esa información que estás recibiendo sobre los sensores, con la información que tienes en tu memoria, esa información que está en el largo plazo, y tomar decisiones inteligentes basadas en esa combinación de las informaciones, sobre aquello que estás viendo y aquello que ya te ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Además, ofreciendo la capacidad de integrar todas las diferentes áreas de la ciudad de una manera global, desde un único lugar. Decimos que uno de los elementos importantes, el primer estadio del por qué es necesaria una plataforma urbana para la gestión de una ciudad, es porque integras datos. Ya por eso sería una buena solución. Simplemente poder integrar datos y tener un solo elemento desde el que gestionar todo. Los que habéis trabajado con múltiples dispositivos, o estáis en una empresa y estáis trabajando con diferentes sistemas, ya simplemente el hecho de estar cambiando de sistema y cada sistema tener que introducir los datos y gestionarlos de una manera, ya es un quebradero de cabeza. Pues imaginaros en una ciudad con la cantidad de elementos que hay que gestionar. Simplemente el tenerlos integrados en un único lugar ya es una ventaja. Segundo estadio, y la segunda razón, es porque puedes cruzar datos de diferentes dominios. Hasta ahora tú, si tenías la información aislada, tú tenías tu información de seguridad y tenías tu información de movilidad, pero en ningún momento podías interactuar entre las dos informaciones. Vale, el ejemplo clásico de toda la vida, si es una ambulancia que está en el punto A y tiene que llegar al punto B, que es el hospital, la mejor manera de poder llegar, la manera más rápida, es que yo interactúe con los sistemas de tráfico de la ciudad, conforme sabiendo la posición de la ambulancia, cada uno de los semáforos se irá poniendo verde, con el fin de que esa ambulancia llegue al hospital de la manera más rápida posible. Eso solamente lo puedes hacer si puedes integrar los diferentes sistemas. Si yo puedo posicionar un elemento y combinarlo con el otro y integrar esas dos informaciones. ¿Vale? Como ese hay miles de ejemplos de diferentes elementos o de diferentes combinaciones de cruzar datos y pensarlos vosotros mismos. Gestión de eventos con cosas que están pasando, lo que hablábamos antes de la información del tráfico con la información de la renta. O sea, todo aquello que queráis
lo que estás creando es nuevas posibilidades con datos que hasta ahora no podías cruzar. Y por último, el tercer estadio, y es el más complicado de todos, pero al final es el que al gestor de la administración también mayores capacidades le está dando, es el del impacto para la toma de decisiones. Es ser capaz de monitorizar o de economizar o de monetizar, bueno, tampoco es monetizar, ¿no? Pero es generar unos indicadores sobre aquello que está pasando. Si yo tomo una decisión muy básica, como puede ser cambiar el tipo de edificio, la hora de apagado de un edificio público, que en función de que el apagado del aire acondicionado sea a las 7 de la tarde, sea a las 6, poder ser capaz de monetizar cuál es la cantidad de dinero que yo me estoy ahorrando en esa operación. Cada vez que tomamos una decisión, sabemos cuál es el impacto de esa decisión. Y es otra manera de poder gestionar teniendo indicadores. Ya estás generando bases de indicadores que te van a servir para el día de mañana. Además, a eso se le añade el evento de la predicción, pero eso es un elemento más que sería el siguiente estadio, en el que ahora mismo es difícil de trabajar en una manera global, pero sí caso por caso. Otro de los elementos importantes que sí quería destacar es el ecosistema, ¿vale? Sofía 2 ha creado un ecosistema de empresas con la intención de desarrollar tejido de manera colaborativa, ¿no? Siempre contamos lo mismo de que trabajar por uno mismo, intentar llegar a todas las soluciones del mundo de manera individual es realmente muy complicado. Incluso compañías que tenemos soluciones de muchos ámbitos. O sea, yo estoy contando que tenemos una plataforma, soluciones en el ámbito de la movilidad, del transporte, de la energía, de la seguridad, de la defensa. O sea, prácticamente tenemos todas las soluciones urbanas clásicas. Sin embargo, no puedes llegar a un ayuntamiento y decirle: hola, soy Indra, te voy a instalar todo lo que yo tengo y vas a gestionar todos mis sistemas con mis soluciones. Eso por varias razones, porque primero, eso no le interesa a una administración, y segundo, hay startups que son capaces de desarrollar soluciones de una manera mucho más rápida, más ágil que las tuyas, y que además se pueden adaptar en el tiempo de mejor manera. Son capaces de adaptar sus soluciones de manera mucho más rápida, adaptándose a aquellas necesidades que está generando tanto el cliente como el entorno. Por eso, un ecosistema de empresas que han integrado sus soluciones dentro de Sofía y permitimos trabajar con ellas de manera directa, ayudándoles a ellos en esa parte de comercialización, esa parte de innovación, y dejándoles que se centren en su core de actividad. Para una empresa de sensores, para una empresa de startup que se encarga de una aplicación de parking para la gestión de los usuarios muy visual y muy bonita, esa empresa no tiene ningún tipo de necesidad de generar una plataforma urbana que integre datos, que no sé qué, que se olviden de eso, no hace falta. Les proveemos esto para que ellos integren su solución ahí dentro y que se centren en su core de negocio. Al final a nosotros eso también nos aporta una capacidad comercial, una capacidad de adaptación hacia un cliente concreto con soluciones muy dinámicas. Eso les aporta estar integrados dentro de una plataforma y regenerar sus soluciones con un componente muy potente que por sí mismo sería muy complicado que pudiesen desarrollar. Toda esa información está en la página web, ¿vale? Sofía 2 tiene una página web, ¿vale? Sofia2.com, o si ponéis en Google directamente Sofía 2, allí podéis ver cierta información. Por ejemplo, estaba contando Carlos de Rivas Socia Madrid, los ejemplos que estaba mostrando son ejemplos que están en el demostrador, son ejemplos públicos de diferentes casos de uso que muestran información en tiempo real de elementos de la ciudad. Si entráis en el visor se puede ver. A mí me gustaría, sin embargo, si tengo 30 segundos y no sé cómo quizá voy un poco mal, enseñar, nada, 30 segundos, algunas de las capacidades de la plataforma, si es que estoy haciendo en tiempo real, con lo cual puede que la línea no sea lo suficientemente rápida. Vamos a ver. Me gustaría de las capacidades o de elementos que se pueden mostrar con la plataforma ahora mismo en tiempo real, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es información de tiempo real, la tenemos subida en un cloud experimental con el fin de poder trabajar con esa información sin tener que interactuar con los sistemas del ayuntamiento, con lo cual no estáis viendo toda la información que se muestra en la ciudad, sino una parte de esa gran ingente cantidad de información con la cual estamos visualizando en este visor, ¿vale? O sea, tomároslo como no estáis viendo la herramienta por debajo, simplemente estáis viendo un visor que está mostrando parte de la información que estamos integrando en la plataforma. Aquí lo que, por ejemplo, podemos ver es diferentes recursos de la ciudad. La ciudad de Coruña es una ciudad que está en el ámbito del agua. Para ellos es un elemento muy importante la gestión del agua dentro de la ciudad. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos de los recursos de la propia ciudad, las bombas de agua, las diferentes tuberías de la ciudad que nos están mostrando información. Si ves alguna incidencia, habría algún punto en el que te mostraría una incidencia sobre que está habiendo una pérdida, está habiendo algún tipo de dentro de sus tuberías, o alguno de los elementos de la ciudad en el que aquí no podemos ver nada más que la visión de qué es lo que está pasando en tiempo real, pero ellos tienen sistemas de escala de telecontrol para poder gestionar toda esa información en tiempo real y poder abrir, cerrar en función de lo que ellos necesiten de cada uno de los aspectos. Además de información por ejemplo, de agua,
soy yo que soy torpe sin ratón, ¿no? Hay otro tipo de información como puede ser, no sé, por ejemplo, las cámaras de DGTV de la ciudad, DGT. Entonces aquí lo que nos está mostrando son las diferentes cámaras de tráfico de la ciudad. Coruña no tenía ningún interés en gestionar la información de vídeo en tiempo real porque a ellos no les estaba aportando nada y de cantidad de información de datos era muy difícil de gestionar, no tenían ningún interés, lo que sí querían era ver una imagen de cada 10 minutos. Con eso ya podían saber el tráfico que había en la ciudad. Es otra manera de gestionarlo dentro de este visor. Pero evidentemente gestionar vídeo al final es introducir ese streaming de vídeo, introducir el de imagen, lo que se quiera ver. Hay información de espiras, información de otros sistemas, de bicicletas públicas de la ciudad, de las farmacias, los puntos wifi, la gente que está conectada a los puntos wifi, incidencias, una serie de información de diferentes elementos de la ciudad. Algunas de ellas son informaciones que están estáticas, son informaciones que están allí. La de las farmacias al final lo único que tiene dinámico es el horario de la farmacia, pero además una información es un POI cargado dentro de un visor. Luego tenemos información, por ejemplo, de redes sociales, ¿vale? Lo que estamos monitorizando aquí en este caso son los tweets y las fotos subidas a Instagram en Coruña durante el último día, ¿vale? Con el fin de que los tweets son aquellos tweets geográficamente de Coruña y que mencionan la palabra me estás tardando ¿vale? Diferentes tweets de la ciudad de Coruña, y por otro lado tenemos la parte de Instagram en la que estamos viendo fotografías de los usuarios, si las está cargando, pero debería cargarlas, ¿vale? Estamos viendo fotografías de la ciudad de Coruña. Inicialmente, mucha gente diría, bueno, a mí de qué me sirve saber las desde fotos de Instagram que están colgando los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, tienes mucha información, porque en el fondo Instagram es una red que la utiliza una cierta gente, no la utiliza toda la población. Estás viendo, por ejemplo, qué zonas de la ciudad son aquellas en las que interactúa ese tipo de personas. Con lo cual, ya estás haciendo una especie como de benchmarking de la ciudad, sabiendo cuál es la interacción de los jóvenes en esas diferentes zonas de la ciudad. Además, también te puede servir de sistema de alertas. Tú puedes crear sistemas de alertas de Twitter, por ejemplo, o incluso de Instagram por palabras, en el que lo que haces es un seguimiento de una palabra. Si la palabra es incendio, pues que si hay más de 2 tweets en un área geográfica de menos de 300 metros a la redonda, que te muestra una alerta diciendo algo está pasando allí. Al final, por ejemplo, información de tráfico, muchas de las ciudades están optando por información de tráfico de redes sociales porque la reciben mucho antes que de otros elementos. Esto es un elemento a tener en cuenta. Y por último, además, en La Coruña también hay otros tipos de información que en este caso más es de urbanismo, ¿vale? No sé si es vuestra fuente de interés en este caso o no, pero hay muchos temas de urbanismo que son interesantes, como por ejemplo conocer la compacidad absoluta de los diferentes vecindarios de la ciudad, con lo cual estás sabiendo por edificios cuál es la densidad de población que hay en cada uno de estos edificios. Además, información que se va auto renovando en función de tener los nuevos datos. Estos se van repintando los colores de manera evidentemente automática. Esto además te permite saber en aquellas zonas en las que puede haber saturación y gestionar tus servicios en base a ese tipo de densidad de población de la siguiente manera. Tú lo que haces es estableces unas características mínimas de cómo debería de ser un barrio, ¿vale? Por ejemplo, aquellos elementos que debería de tener mínimos esa entidad que tú has determinado, ¿vale? No tiene por qué ser un barrio, puede ser un grupo de calles, el área que tú delimites, ¿vale? Y aquí lo que le estamos diciendo es, muéstrame en este área geográfica, una serie de características. Les hemos definido pues que haya residencias para la gente mayor, que haya mercados, que haya instalaciones deportivas, hospitales, colegios de educación superior, de educación primaria, de educación infantil, bibliotecas. Es una serie de elementos que hemos considerado que son los necesarios para que esa zona de la ciudad cumpla con unas mínimas características de habitabilidad o de una condición válida de habitabilidad. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que cumple todas las características a excepción de la educación infantil, donde no hay suficientes centros de educación infantil. Esto además está mezclado con información demográfica de la población en función del barrio, con lo cual si cambian esos índices demográficos, tus características del barrio, los cumplimientos del barrio están cambiando. Además también te permite crear puntuaciones por barrios, saber si esos barrios tienen un nivel de calidad alto, un nivel de calidad bajo, incluso comparar diferentes barrios de la ciudad. Es otra herramienta de transparencia hacia el ciudadano. Los ciudadanos siempre se quejan de que hay ciertas zonas de la ciudad, las zonas altas de la ciudad, que tienen una mejor calidad de servicios, que siempre están mejor, que tienen más hospitales, que son más no sé qué. A lo mejor no es verdad. Es una manera también de hacer transparente la información de aquello que tenéis de aquello que hay en la ciudad. Cierro esto, ¿vale? Y me vuelvo otra vez a la presentación, ya acabo, es simplemente los puntos finales.
porque me gustaría acabar con un par de elementos importantes, ¿vale? Casos de usos. Hay muchas maneras de llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿vale? El ejemplo que nosotros siempre ponemos es Coruña, porque ha sido nuestro ejemplo clásico, es la información que se estaba mostrando en este momento, como nuestro gran proyecto de Smart Cities. Tenemos otros, pero este es quizá nuestro proyecto, bueno, quizá no, es nuestro proyecto emblema. Coruña se hizo en 4 fases diferentes. Una primera fase en la que hay un plan estratégico, como siempre como hablábamos al principio, plan estratégico, primera fase fundamental y necesaria. Segunda fase, la plataforma urbana. Ellos decidieron implementar una plataforma urbana primero y después introducir las soluciones verticales, que primero eran pilotos, validaban esos pilotos entre un 5 y un 10% del área geográfica de la ciudad, y si esos pilotos tenían sentido, los extendían al resto de la ciudad o incorporaban otros nuevos. Esa era su cuarta fase. Pero no es la única manera de hacer un proyecto. Santander, por ejemplo, lo ha hecho de manera diferente. Primero, un plan estratégico, eso sí, todas igual, pero segundo, el despliegue de sensores y las diferentes soluciones verticales. Y una vez eso está desplegado, ahora ha licitado la plataforma urbana, que será la que gestionará toda esa información de todos aquellos verticales y sensores que había en la ciudad. Y por último, otros nuevos despliegues que quiera introducir el día de mañana. Hablamos al principio de que el tema social no lo tocábamos, ¿vale? De aquellos dos enfoques. Enfoque infraestructura, podrían ser cualquiera de estos dos casos, muy centrados en las infraestructuras, la gestión de los recursos, eficiencia. Sin embargo, hay otro enfoque, que es el enfoque social. Aquí lo que hemos generado ha sido una herramienta que lo que te permite es evaluar las políticas públicas. Sabemos cuál es el gasto en las partidas presupuestarias y lo que hacemos es monitorizar el retorno de esas partidas presupuestarias. No solamente el retorno económico de la partida, sino también la parte del retorno social de la partida económica, con el fin de que cuando se toman decisiones se puedan hacer además herramientas de predicción. Yo podré saber que esa política pública que voy a implementar, cuál va a ser el impacto que va a tener esa política pública. Siempre hay un caso muy fácil de verlo, que es el montar una escuela de educación especial. ¿Vale? Perdón, un centro de trabajo de educación especial. Montar un centro de trabajo de educación especial te puede costar pongamos como cantidad que le cuesta al ayuntamiento, sin embargo tiene una serie de retornos después. Es el retorno de la gente que va a estar trabajando allí, que va a estar cotizando. Eso es un retorno. La parte que pagará la empresa o el centro es otro retorno. El tercer retorno sería que las familias de esas personas podrán dedicarse a su vida y no tener que estar cuidando a esas personas. Es otra parte de retorno económico que se tiene que monetizar. El cuarto sería la calidad de vida de esas personas. O sea, hay una serie de indicadores que te permiten al final saber que esa política que te ha costado 1 tiene un retorno de 4. Con lo cual, a lo mejor tengo que invertir 2, 3 o 4 para tener el retorno que es lo que yo quiero, ¿vale? Que es esa política pública que yo he definido y ese impacto que yo he decidido que quiero que tenga esa política, ¿vale? Es otra manera de utilizar el Big Data con otro tipo de enfoque muy diferente al que estábamos acostumbrados hasta ahora, que es el de saber qué es lo que está pasando en mi municipio y saber cómo puedo dar mejor respuesta a mis ciudadanos en otro ámbito, más allá del de la eficiencia, que es en el que más acostumbrados estamos. Y luego hay una serie de soluciones de diferentes ámbitos, para diferentes casos concretos, porque al final cada solución lo que precisa es de una especificidad. O sea, no se puede hablar de soluciones globales, por eso decíamos que al final siempre era necesaria una consultoría como primera fase, porque para cada caso de uso necesitas cambiar las características y redefinir el modelo de una manera completa, pese a que haya elementos que se mantengan. Y por último, quería hablar de la parte de gestión de resultados, ¿no? Cuando explicas todo esto a un ayuntamiento, el ayuntamiento te dice, wow, me gusta mucho, pero ya te he dicho cuando has entrado que no tengo un duro. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vale? No nos podemos quejar. Hay financiación. O sea, en este país hay muchas maneras de conseguir dinero público para hacer cosas. Hay cantidad de proyectos a nivel nacional y el ejemplo claro son los planes nacionales de ciudades inteligentes y de islas inteligentes que salieron el año pasado como segunda convocatoria. Casi 200 millones allí puestos en ciudades inteligentes. No hay muchos ámbitos que tengan esa cantidad de dinero en la que se invierta. Pero ya no solamente eso, es todo lo que hay de programas europeos. España ha sabido atraer muchísimos de esos programas europeos. Sí que es cierto que lo hemos hecho a través de pilotos, sí que es cierto que lo hemos hecho a través de pilotos que muchos de ellos han fracasado, incluso pilotos que tenían poco sentido. Sí que es verdad, nosotros hemos hecho instalaciones en las que, en casos de proyectos europeos, en los que te dicen, genial, adelante, instálalo. Eso sí, cuando acabe el proyecto, me desmontas todo esto, porque mira lo que tengo detrás de este armario. Te enseñaba el router que le había instalado el anterior proyecto europeo, el router que le había instalado el anterior, el del FP7, o sea, había una cantidad de sistemas que estaban allí que intentaban monitorizar la eficiencia energética del edificio. Se han hecho muchas cosas, ahora hay muchísima competencia, pero sigue habiendo fondos, ¿vale? Los planes son otro de los ejemplos. Hay multitud de fuentes de financiación que permitirían acometer un proyecto de este estilo. Luego está la parte público-privada, en la que en España se trabaja de una manera peculiar, ¿vale? que es
campo a dejar un poquitín de lado. Y luego está la parte de compra pública innovadora. El ayuntamiento también tiene la posibilidad de definir un tipo de proyecto que ellos consideran que es innovador, hacer una compra pública con financiación también por parte de fondos FEDER. Es otro de los elementos también a tener en consideración a la hora de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Y si esto no funciona, porque no somos capaces de atraer ese tipo de proyectos o de ganarlos o de convencer al ayuntamiento en meterse en un proceso así, que es verdad que suele ser, la otra manera de ser conscientes de este tipo de proyectos es la sostenibilidad que hablábamos al principio. Esto no es un estudio nuestro, esto es un estudio de Deloitte que está publicado por red.es, en el que te muestra información sobre las fuentes de gasto del ayuntamiento. Lo que están analizando es un ayuntamiento tipo de 200.000 habitantes, que al final es uno de los ayuntamientos con unas dimensiones más fáciles para llevar a cabo un proyecto de Smart City, y lo que se observa es que aproximadamente el 47% de su presupuesto estaba destinado a las partidas de recogida de basuras, alumbrado, parques y jardines, tráfico. Aquellas que hablábamos al principio que eran las clásicos. Si conseguimos reducir el coste de cada uno de ellos, imaginaros, si es el 47% del presupuesto urbano, qué fácilmente pagable es un proyecto de Smart Cities, siempre y cuando sepamos centrarnos en aquello que nos puede permitir ese retorno. Y luego podemos hacer otro tipo de proyectos. O sea, primero podemos conseguir que haya una eficiencia, que pueda crear unas bases que nos permitan dar respuesta a esos puntos y tener un retorno muy rápido, y a partir de ahí después, con aquel beneficio que estamos teniendo o esa ausencia de gasto que estamos teniendo, destinarlo a otras cosas. El proyecto más clásico, por ejemplo, es el de Barcelona. Lo hizo de la siguiente manera, ¿no? Es creó la zona verde, ¿vale? Es otra manera, ¿no? Es crear otro tipo de nuevo impuesto, entre comillas, para la ciudad, creó una zona verde y dijo, perfecto, pero todo el dinero que me entre en la zona verde lo voy a destinar a movilidad sostenible, el proyecto del BICIN. Así nació el proyecto del BICIN, porque tenían un dinero para gastar que habían recibido de otros elementos. En este caso es lo mismo, el retorno que estás teniendo en esto, destínalo, o parte de ese retorno, a nuevas funcionalidades, a otro tipo de enfoques, a un enfoque social, aquello que tú quieras, que de primeras no te va a dar un retorno tan rápido como te pueden dar estos elementos. Y nada, después podemos entrar en detalle en cada uno de ellos, recogida de basuras, cuál es el retorno que tiene cada uno de ellos, pues un 11% en el tema de retorno de basuras, en el tema de aparcamiento, elementos que son cuantificables y elementos que son más cualitativos, como puede ser el tema de emisiones de CO2 y la reducción de emisiones de CO2, que también es tener en consideración, pero como no tiene un retorno económico tan fácilmente medible, lo dejamos siempre allí de lado, pero evidentemente es una condición muy importante. Temas de parques y jardines con una reducción del 30-35%, de eficiencia energética. Al final es un sinfín de ahorros que lo que nos permiten es que ese proyecto se pague, entre comillas, por sí mismo, hay que optar por la financiación. Y bueno, eso vendría a ser todo. Simplemente os agradeceros vuestro tiempo y estoy aquí para cualquier pregunta que tengáis. Venga, pues vamos a concluir con los turnos de preguntas. ¿Estamos abiertos? ¿Parece bien? Venga. Vamos a hacer el turno de preguntas abiertas. Acabamos de conocer la solución de una empresa como Indra con su plataforma cada vez más interoperable y cada vez que se puede consultar. Y ayer vimos también la solución del operador principal. Y hemos visto un caso de una Smart City y hemos visto la formación que puede dar la universidad y también vimos ayer los profesionales que existen. Con todas estas ideas podríamos llegar a una serie de conclusiones, tanto nosotros como los que están viéndonos en el espacio virtual. Vamos a intentar reproducir las últimas preguntas. No hace falta que sean preguntas, también pueden ser opiniones, pero bueno, vamos a intentar darle un marchamo de pregunta para nuestro compañero Eduardo Martínez Gil, de lo que más os haya interesado, y luego procederemos allá a la clausura del curso de verano, ¿vale? Venga, ¿quién se le ocurre alguna pregunta? Nuestro colega. Bueno, yo me llamo Ramón. ¿Dónde trabajas? ¿Perdona? Dile, ¿dónde trabajas? Yo soy el antiincumbente. Soy el antiincumbente. Entonces, hay una pregunta que tengo muchísimas ganas de hacerla y en realidad yo creo que para mí es el resumen, por lo menos personal, de estos 2 días. Y para ponerlo en contexto, hay microproyectos de éxito, por ejemplo, que son rehabilitaciones de edificios dentro de la ciudad. En Madrid, un caso paradigmático era la rehabilitación del mercado de San Miguel. Vale, eso ha sido una revolución. Ahora viene el mercado de Sant Antón. Ahora, siempre tengo la intuición de que eso a escala ciudad o a escala territorial se puede reproducir, pero faltaba la herramienta. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que estas herramientas son capaces de amplificar el potencial de estos eventos y convencer, por ejemplo,
a Guggenheim, de que coloque su nuevo Guggenheim en Madrid gracias a estas herramientas, o incluso empresas, por ejemplo, el Brexit, muchas empresas se quieren ir de Londres, ¿no? Entonces, imagínate convencer a una empresa, la que quieras, de Londres, que se quiera largar y decir, mira, vente a Madrid, porque con tus 10.000, 20.000 trabajadores, porque en Madrid vas a encontrarte, claro, ellos quieren ver la realidad se consigue a través de esta herramienta. ¿Tú lo ves posible? Realmente atraer talento a una de las ciudades es una de las cosas que quieren todos los ayuntamientos, sin ninguna duda, ¿no? Es muy difícil atraer el talento y se puede hacer entre comillas. Te pongo un ejemplo más o menos tecnológico. Barcelona supo atraer talento a su ciudad gracias al distrito 22 arroba. Pero no combinaba solamente los elementos del propio distrito, sino aquellas otras cosas que te proporciona la ciudad. Esto a través de estas herramientas, pues puedes facilitar el mostrarle no a la ciudadanía, pero sí a las empresas el potencial que hay en el territorio y las capacidades que podrán desarrollar a partir de lo que tenemos. Pero en sí un elemento de atracción real, sí, pero con pinzas. Hay que buscar el qué. Hay que buscarle ese caso que se puede mostrar a través del que ellos pueden generar un valor añadido. O sea, yo de por sí, esta herramienta a ellos les puede servir para alguna cosa, pero ¿es suficiente como para atraerles para que vengan a la ciudad y se mueva una gran empresa de Londres a Barcelona o a Madrid? Bueno, yo pensaba en Madrid. En este caso da igual, ¿no? Vivo en Barcelona y paso la semana en Madrid, o sea que para el caso es lo mismo. Yo creo que es difícil. De talento hay una competición increíble. Lo que sí que es verdad y ahí debemos tener en cuenta es que el talento ya no lo atraen los países, lo atraen las ciudades. O sea, estamos compitiendo entre ciudades, no estamos compitiendo entre países. España no está compitiendo con Francia, es Madrid y Barcelona quien está compitiendo con París para atraer el talento. Ese tipo de herramientas a mí como ciudad me servirían para poner en valor cosas que están haciendo, mostrar una capacidad tecnológica, mostrar la manera en la que la propia ciudad es capaz de readaptarse. No hemos hablado de temas de resiliencia, pero es otro elemento muy importante a tener en consideración. Si yo soy capaz de mostrar cómo mi ciudad está preparada para que ante cualquier evento se reactive de una manera rápida y dinámica, cómo el tejido empresarial del territorio es capaz de desarrollar cada día más innovadoras, cómo le estoy proporcionando yo estas herramientas para que ellos puedan hacer cosas, yo como empresa tendría mucho interés en decir, este es un buen sitio para estar, pero ¿es el único o es suficiente? Mira, te voy a contar solo, y con esto yo acabo. Sí. Madrid tiene un caso que es súper bonito, que era el barrio cultural, o sea, perdón, el barrio de los museos, con la implantación del Museo Thyssen en los años 90. Claro, que un proyecto de esa índole dependa de 3 personas que decidan traer un museo, y fíjate la que se ha montado después, es decir, entre el Sofía, entre el Prado y entre el Thyssen. Mi idea de este tipo de plataformas es poder reproducir esos casos de éxito a escala mucho más grande y no te perder tanto de gente tan específica, con ideas tan buenas, tampoco. Y ese es un poco mi punto de vista. O sea, yo sí lo veo, pero yo veo el potencial, pero no sé, también quería la parte más business que pensaría. Tendría sentido, ¿no? Porque está la otra parte que al final es la parte de quién tiene el poder de la decisión política o de la atracción o del otro ámbito. Ese otro ámbito no lo vas a tener aquí, lo vas a tener en esa capacidad de liderazgo y de atracción. Sí y no. Mi respuesta es un sí, no. No me atrevería a decir un sí. Yo creo que es una herramienta de promoción importante, o puede llegar a serlo si lo destinas de una manera correcta, pero no es el todo. Es una parte. Hola, bueno, yo soy Alejandro. Mi pregunta iba enfocada porque he visto que el planteamiento que hacéis o que tenéis dentro de Indra es con esta plataforma, digamos, más horizontal, y la idea es agregar valor con verticales, ¿no? Y entiendo que eso va desde la propia Indra y desde iniciativas de otras compañías que pudieran colaborar en una relación de partner con vosotros, ¿no? Eso es lo que he entendido, ¿no? Y entiendo que es un modelo que tenéis planteado como tal, ¿no? En este sentido, yo lo que te quería preguntar es qué facilidades o cómo vosotros planteáis ese tipo de relaciones con otras compañías, ¿no? Lo primero es cómo se inician esos pasos, ¿no? ¿Qué relaciones hay que tener en este caso con Indra, que pone esa plataforma y ese conocimiento, esa disponibilidad de la información y demás? Y después, ¿qué facilidades dais o cómo vosotros proponéis un plan de trabajo conjunto, ¿no? Para llegar a montar algo, un proyecto, digamos, vertical, una solución, digamos, que uno aporta el valor del concepto, de la idea, de una necesidad que ha detectado, y vosotros como esta plataforma, como integradores, como la corporación que está por detrás, ¿no? Sé decir que ahora mismo es un caso por caso.
¿vale? No hay ninguna regla establecida sobre estos son los pasos que tienes que seguir para, no sé, mostrar unos requisitos mínimos para cumplir y certificarte como solución que funciona con Sofía y que estamos creando un acuerdo. Es un caso por caso. Lo que sí hacemos es generar ese entorno cloud experimental que está subido en la web y que podréis consultar, donde están las SDKs, las APIs, toda la información, documentación, todo eso está abierto. Tú te creas tu usuario, no hay problema, y puedes empezar a utilizar la plataforma de manera gratuita, sin ningún tipo de compromiso, no pasa absolutamente nada. Vosotros utilizáis y es vuestras funcionalidades, lo que queráis hacer allí, no pasa nada. Eso sí, después lo que se va a hacer es un caso por caso, o sea, de picar la puerta y preguntar, oye, mira, tenemos esto, hemos hecho esto, creemos que nos aporta esto y creemos que os podemos aportar esto. Buscamos un caso a caso. Evidentemente, como pasa en todos los sitios, la manera más fácil es con un cliente de lado. O sea, si encontramos una oportunidad o un cliente en el que se puede implementar, es el mejor momento de llevarlo a cabo. Si tú tienes una solución de riego inteligente y dices, mira, es que no sé qué, y la acabo de integrar con vuestra plataforma, simplemente de esta manera muy sencilla para que veáis el funcionamiento, sin necesidad ni siquiera de integrarla. Tenemos esto, nos funciona de esta manera, ¿cómo podemos trabajar juntos? Vemos esas maneras de ligar lo vuestro con lo nuestro, que no haya ningún tipo de solape entre lo uno y lo otro, y trabajar juntos de una manera muy fácil en una oportunidad. Si no es una oportunidad, que ya trabajamos con otros partners sin ser en oportunidades, se ha de encontrar un caso en el que realmente sea muy interesante para las dos partes. Que a vosotros estemos proporcionando algo que os merezca la pena, el tiempo, tampoco es excesivo, porque habiendo tanta documentación no es excesivo y porque al final las funcionalidades son muy parecidas y los protocolos de comunicación son muy simples, pero ese tiempo que vosotros también tenéis que destinar en el probar cosillas. Es encontrar ese caso. No te puedo decir, hay una certificación, es muy fácil, te vas a la web, subes la aplicación y dices, ves, pruébala, ya estoy certificado. No existe ese caso, que no quiere decir que es una de las cosas que nos estamos planteando para facilitar ese tipo de relaciones el día de mañana. Pero ahora mismo te soy honesto y la manera es un caso por caso. De todas maneras, si tenéis algo planteable, evidentemente, no dudéis en consultarnos, estamos abiertos como están todas las empresas, hay que ser sinceros. Claro, yo en ese sentido, el hecho del punto de colaboración en un momento dado con oportunidad real, ¿no? Pues lo veo factible y es un punto lógico de entrada de colaboración entre dos compañías que generan un proyecto win-win o lo que sea con esa oportunidad, ¿no? Pero así, también, bajo tu experiencia o lo que tú estás viendo, tenéis vosotros esa visión de percibimos que ahí puede haber una oportunidad sin que esté como, no sé si me entiendo, no a proyecto hecho a oportunidad cerrada, sino que vosotros también a lo mejor tenéis esa predisposición, o simplemente vuestra colaboración es, y esto es un poco experiencia vuestra, lo que tengáis dentro de la compañía, y las relaciones que hemos mantenido con terceros es porque verdaderamente venían de la mano de un cliente, venían de una oportunidad real, venían de un negocio más o menos, o si existe, que entiendo que es otra vía, ¿no? Veo algo interesante detrás de todo esto y entonces Indra también pone de su parte, ¿no? Porque percibe ese interés o percibe esa posibilidad. Sí, sin ninguna duda. Que tiene ese riesgo, ¿no? Ha habido muchos casos en los que, por ejemplo, hemos visto un producto en el mercado que nos ha gustado, hemos contactado directamente con ellos y hemos dicho, oye, ¿por qué no probamos de integrarnos? Que seguramente encontramos alguna funcionalidad que nos pueda servir a los dos y hemos tirado hacia adelante una solución conjunta sin necesidad de tener un cliente. Eso ha pasado. Y hay gente también que ha desarrollado soluciones sobre la plataforma que cuando las hemos visto en nuestros sistemas de gestión hemos dicho, uy, esto es interesante, hablemos con esta gente, a ver qué es lo que tienen. Esa es otra también, evidentemente, que nosotros tenemos internamente. Y luego está también la tercera, que es la de, una vez ya hemos trabajado con vosotros como clientes, lo que nos sirve es de producto de expansión hacia afuera. Si ya he trabajado con vosotros, ya sé cómo funcionáis, ya hemos hecho una pequeña prueba piloto, cuando yo me venga una oportunidad directamente, seré yo quien os diga, oye, que tengo que sistema de riego inteligente y he pensado en vosotros porque ya estáis integrados y ya he visto vuestras capacidades, vayamos juntos a Dubái, vayamos juntos a la India a montar esta solución. ¿Estáis o no estáis? ¿Qué os parece? Entonces ahí sí que montamos ese acuerdo caso a caso, habiéndolo probado de esas otras maneras. Por eso digo que no hay ningún protocolo, ninguna serie de actuaciones clásicas, es decir, se va a hacer primero esto otro. Es un caso más abierto, pero sí nos hemos encontrado con multitud de escenarios diferentes. Bueno, muchas gracias. A ti. Turno al espacio de la red de comunicación del seminario. Un par de preguntas. Tenemos aquí a Daniel Vega, que es una persona que ha seguido fielmente los 2 días y con muchísima atención y muy participativo, que nos está preguntando, bueno, lo primero es una persona que trabaja en seguridad tecnológica en infraestructuras críticas y yo le digo que nos gustaría contar con él. Hemos celebrado hace un mes el colegio un congreso espectacular sobre seguridad que divide en 2 partes, seguridad física y seguridad de comunicaciones, y ha habido de infraestructuras críticas de las personalidades más importantes de España, de Europa y del mundo. Han venido de la CIA, de Europol y tal,
y también hemos estado trabajando temas de ciberseguridad, la cosa más de las comunicaciones. Es un campo del colegio muy activo y alguien que esté empleado en esto de infraestructuras críticas se interese y siga. Nos pregunta en concreto, ya para aquí, en general sobre las verticales que se están desarrollando desde Indra. Dice que le parece muy interesante y agradecería tener información sobre el número de empleados, proyectos abiertos, índice de empleabilidad futura, porque esas dificultades que hay en Indra, claro que es el compromiso que siempre tenemos con la empleabilidad, las compañías grandes, pues eso, cómo va el asunto. Es difícil de comentar este asunto y no soy yo la persona para comentar este asunto, pero bueno, la tendencia de la compañía ahora será otra vez de crecimiento. Si habéis visto en la presentación, no estaba hablando de Indra como tal, la presentación está hablando como Minsait by Indra. Minsait, para aquellos que no lo sepáis, es una nueva unidad que ha generado la compañía, que es de transformación digital, con el fin de darle un nuevo rol a la transformación digital, ayudar a tanto a las administraciones públicas como a las empresas en ese proceso que realmente no es sencillo. Entonces lo que ha sido crear ese nuevo rol, ese nuevo tipo de funciones que se le ha dado a esta nueva parte de la compañía, incorporando gente de diferentes sectores, tanto gente de lo que era para nosotros la parte de estrategia de negocio, como gente de lo que era tecnología pura y aquellos que estaban en tecnologías disruptivas, uniendo a toda esa gente en un tipo nuevo de unidad que es capaz de adaptarse a esos cambios de una manera. Son empresas muy grandes, son empresas además que, bueno, sabéis lo que ha pasado en los últimos años y la situación económica de España también ha repercutido en las empresas, en la nuestra también, y esos 43.000 empleados de los que hablábamos inicialmente, actualmente puede que estemos en los 39.000 empleados, o sea, son bastantes menos de los que había, pero sí es verdad que la situación tiene unas tendencias o unos tintes de crecimiento, pese a que yo no estoy en el comité ejecutivo como para poder decir cuál será la empleabilidad en el futuro, pero evidentemente las sensaciones que dan es que volvemos otra vez a una senda de crecimiento, volvemos otra vez hacia el cambio, a poder incorporar otra vez a profesionales y sobre todo en este nuevo tipo de unidades, donde los planes de carrera especiales para gente que se acaba de licenciar, gente que entra en las empresas con programas de alto rendimiento de verdad para fomentar ese cambio en esa transformación. Suena un poquitín publicidad, pero sí que es verdad que es una nueva transformación también dentro de las empresas. Empresas tan grandes también tienen que transformarse internamente para ser capaz de adaptarse al cambio. Exactamente, y bueno, estamos todos embarcados en el mismo barco, que consiste en que los profesionales se empleen lo mejor posible, y no sé si la empresa, a lo mejor la pregunta se refería en Smart Cities, y Smart Cities puede ser una de las que favorezcan, ¿no? Si es un campo que se ve con futuro. Sin ninguna duda, para nosotros es uno de nuestros elementos estratégicos dentro de la compañía, como tal es una de las unidades que mayor crecimiento se espera en la misma. Pero bueno, esto también al final lo dice en el mercado, lo dicen los clientes, las necesidades que tienen. Sí que hemos visto una transformación respecto a los últimos años, cada día salen más pliegos de ciudades inteligentes, cada día hay más inversión pública en ciudades inteligentes y creemos que es un campo que tiene una gran capacidad de crecimiento en los próximos años. Pero al final hay muchas cosas que se mueven y las dinámicas cambian. Hemos de saber también readaptarnos y hay conceptos que los quemamos de una manera muy rápida, ¿no? Y a veces el concepto de ciudades inteligentes también tenemos prisa por quemarlos. Y hoy en día también tenemos prisa por quemar prácticamente todos los términos, ¿no? Decimos que si Twitter está muerto, que si Facebook está muerto, que si no sé qué está muerto, que si las aplicaciones están muertas. Respiremos un poco y disfrutemos de lo que estamos haciendo, que es muy bonito. Muy bien. Y para completar ya así con un poco de visión de crítica, entiendo yo que constructiva, también alguien dice, ¿cómo mejorar la transparencia, ¿no? La transparencia en la información. Dice, a ver, realmente me gustaría hablar de Alfredo García sobre Sofía 2 y si realmente eso, luego en la web, si eso tiene unos costes como distintos de lo que ocurre en otras plataformas similares, sobre el tema de los costes. Hay muchas webs que sí que es verdad que critican otras plataformas y los tipos de costes reales que tienen. De hecho, había un artículo hace poco muy interesante sobre no tiene ningún coste de uso. O sea, en la web está toda la información, está todo abierto, se puede utilizar la plataforma, no pasa nada, está todo allí y las condiciones están todas muy claramente explicitadas, pero no hay un tipo de coste asociado a ese tipo de uso de la plataforma. Entonces, por tanto, bueno, en este caso somos bastante abiertos, no tenemos ningún problema y de hecho lo que buscamos también es capacidad de crecimiento. Cuanto más uso hagáis vosotros de la plataforma, más conocimiento hay por parte de la ciudadanía, más startups y más empresas están desarrollando productos basados en ella. Para nosotros también es un concepto a ganar, es un win-win total para nosotros. Los costes que tiene el tener eso allí no son excesivos, las funcionalidades y las nuevas capacidades de futuro que nos pueden aportar son muy altas. O sea, en ese caso somos bastante claros y no hay tipo de coste.